Hermanos, este día tenemos una palabra muy especial de parte de Dios para cada uno de nosotros y esta palabra le he puesto por título: ya está cerrada y con 3 candados. Esta es la primera parte de un sermón que tendrá una segunda parte y déjenme contarles por qué ya está cerrada y con 3 candados. Bien, pues el objetivo de esta enseñanza, amados hermanos, es que aprendamos a diferenciar sobre aquellas circunstancias que vivimos y que aunque se tornen difíciles, debemos persistir tras ellas en contraste con aquellas circunstancias de nuestra vida que al complicarse son una señal de parte de Dios de que debes renunciar. No es tan fácil, ¿verdad? Bien, pues en estas 2 sesiones vamos a aprender cuándo yo debo de persistir tras aquello que desea, que anhela mi corazón, y cuándo debo desistir. Hay muchas ocasiones en las cuales ante nuestros ojos la situación se está tornando difícil, pero eso no significa que yo deba de renunciar. Y va a haber ocasiones en las cuales las circunstancias ante mis ojos se tornen difíciles y sea momento de renunciar. Hoy nos vamos a enfocar a por qué muchas veces estamos cometiendo el error de persistir y además insistir en algo que a toda luz Dios ya nos está diciendo que esa puerta está cerrada. Y eso es algo bien importante que necesitamos atender porque de eso depende que vivamos con sabiduría. Si usted y yo aprendemos a caminar en el temor del Señor, lo que puedo asegurarle es que cada día de nuestra vida Dios nos va a añadir sabiduría y vamos a poder experimentar y desarrollar nuestra vida de una forma adecuada. Así que, amado hermano, preste mucha atención porque esta enseñanza ya está cerrada y con 3 candados es para usted. Así que vamos a disponer el corazón. Quiero animarle, por favor, a que abra su Biblia y vamos juntos a Proverbios capítulo 14 y vamos a leer el verso 12. Proverbios capítulo 14, verso 12. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Si tiene alguien a su lado que no tiene su Biblia, por favor, acérquese a esa persona y muéstrele lo que la palabra de Dios dice. Proverbios capítulo 14, verso 12. Dice la escritura así: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. ¿Cuántas veces no hemos creído que nosotros ya no las sabemos? ¿Sabe? Hoy vivimos en una generación en la cual se está cumpliendo la palabra profetizada por el apóstol Pablo, en la cual él expresa que en los últimos días muchas personas que se declaran como creyentes de Dios e incluso como seguidores de Jesucristo no se conformarían con lo que la palabra de Dios enseña, sino que encaprichados, y subraye esa palabra, encaprichados en sus propios deseos, buscarán rodearse de quienes, como ellos, deseen lo mismo y les den la razón. Hoy mucha gente está buscando que terceros apoyen sus decisiones. Y muchas veces esto es como para poder distribuir la carga de la responsabilidad. No nos gusta ser completamente responsables de aquello en lo cual fracasamos. Entonces, si tomamos decisiones equivocadas, pues al menos me gustaría que esa carga de responsabilidad pudiera distribuirse entre todos los que me dijeron, está bien, sigue adelante, ¿verdad? Muchas veces como cristianos actuamos de esa manera. Pero algo que me sorprende es precisamente que en este tiempo se está cumpliendo lo dicho por el apóstol Pablo, que llegaría el momento en el cual la Biblia para muchos no sería suficiente. Y entonces comenzarían a rodearse de personas que les dijeran lo que ellos quieren oír.
Hoy mucha gente, más allá que empeñarse en hacer lo correcto, busca la aprobación de terceros en lo que han determinado realizar. Muy pocos son los que con un corazón dócil y humilde buscan que la palabra de Dios los guíe como una lámpara que alumbre su caminar. La mayoría de seres humanos llegamos a pensar que no necesitamos el consejo de Dios. Nos sentimos autosuficientes como para tomar nuestras propias decisiones. Al fin y de cuentas es mi vida, ¿no? Recuerdo a una persona que hace algún tiempo tenía por ahí algunos automóviles arrumbados y dentro de esos automóviles se encontraba un Ford Mustang de colección. Y ese automóvil se estaba literalmente pudriendo bajo la lluvia. Y había personas que llegaban y le decían, oye, véndeme el Mustang. Y él decía, no, es mío. Oye, pero el carro se está picando, se está pudriendo. Mejor te doy dinero y puedes hacer algo en tu casa y yo me quedo con el auto. Esa persona se molestaba, volteaba y decía, pues es mío, ¿no? Y si quiero que se pudra. Y hoy día muchas personas están actuando de la misma manera con su vida. Su vida no se ha caracterizado por haber tomado las mejores decisiones. Sin embargo, continúan sin considerar a Dios en sus caminos. Continúan siendo sabios en sus propias opiniones. Y yo creo, amados hermanos, que hoy necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. No basta con que nos sintamos autosuficientes o con que creamos que ya tenemos la experiencia suficiente o que simplemente digamos es mi vida. ¿Sabes? Necesitamos entender que requerimos de Dios. Y si tú y yo somos ovejas del Señor, no podemos excluirle de nuestras decisiones. En la medida en la cual tú te comprometes en una relación, entiendes que no puedes tomar decisiones de forma aislada e independiente, puesto que la relación te obliga a un consenso. Y eso no significa con que para todo tengamos que pedir permiso, pero sí para todo tenemos que movernos en acuerdo. Y es ahí donde muchas personas no saben valorar las relaciones, ya que no se mueven en acuerdos, porque tienen una idea equivocada de que su independencia se ve comprometida, cuando en realidad nada de eso tiene que ver. En cuanto a nuestra relación con Dios, sucede de la misma forma. No por el hecho de que nosotros estemos ya con una buena cantidad de años sobre nuestra vida, significa que no tengamos que consultar al Señor para tomar decisiones que aparentemente parecieran triviales. Requerimos de Dios. Y nuestra dependencia de Él y nuestros acuerdos con Él son los únicos que nos pueden garantizar éxito en nuestra travesía por esta vida. Así que necesitamos apegarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña y a lo que el Espíritu Santo nos convenza. En la palabra de Dios, amados hermanos, encontramos la historia de un hombre, el cual para mí, y el concepto que tengo de él, es que era un instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, su orgullo y terquedad le hicieron tropezar, nublaron sus sentidos y lo apartaron de la voluntad de Dios. Su nombre era Balán y pienso que de él podemos aprender bastante. Mire, considere lo siguiente. En esta imagen que le estoy mostrando, ahí está Balán junto al rey Balac. Y vamos a leer lo que tengo aquí proyectado en la pantalla. Y dice la palabra de su servidor, dice la lámina, lo siguiente. Balán era un profeta no judío, al cual me atrevo a llamar profeta de Dios, ya que como pocos, la palabra que este hombre hablaba se cumplía sin error. Lamentablemente, como muchos de nosotros, Balán tenía áreas de oportunidad en su vida y debido a su falta de carácter, sucumbió ante la tentación, limitando de esta forma lo que Dios podía haber hecho con él.
En esta imagen, como ya les mencioné, vemos a Balaam con Balac. El rey Balac mandó llamar a su servicio al vidente, al profeta Balaam, encomendándole la tarea de maldecir a un pueblo numeroso que poco a poco amenazaba su territorio. Este pueblo era el pueblo de Israel, que se dirigía hacia la tierra prometida en su peregrinar por el desierto. Balaam tiene un diálogo con Dios, y es ahí donde se desarrolla parte importante de nuestra enseñanza para este día. Así que, amados hermanos, por favor, yo les invito a que abran su Biblia ahí en Números capítulo 22. Vamos hacia Números capítulo 22 y vamos a leer los versos del 9 al 35. Pero antes que le demos lectura a esta porción de la escritura, por favor, vamos a poner mucha atención a lo que tengo aquí proyectado en la lámina. Y dice así: como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de desarrollar nuestro sentido común y nuestra capacidad de percepción espiritual, es decir, nuestro discernimiento espiritual, para aprender a identificar y distinguir entre la oportunidad y la terquedad. Esto es algo muy importante que necesitamos tenerlo siempre presente. Porque muchas veces estamos corriendo tras aquello que nosotros queremos, se presenta una puerta cerrada, Dios nos dice no es por ahí, pero nosotros continuamos dándonos de topes contra la pared porque esperamos que de alguna manera aquello que queremos nos sea concedido por el cielo. Pero Dios ya nos dijo no. Y sabe, es bien importante que nosotros entendamos que como hijos de Dios tenemos la gran responsabilidad de desarrollar no solamente nuestro sentido común, porque podríamos decir, vamos, es de sentido común, si algo en tu vida no funciona, no funciona, si algo lo tienes que forzar para que se dé, no es de tu talla. Pero necesitamos, amados hermanos, entender que muchas veces el sentido común no es suficiente, porque va a haber situaciones que enfrentemos que de repente se compliquen, que de repente pareciera que las hemos perdido y que no tienen la capacidad de regresar a nuestra vida, y sin embargo hay ciertas características, hay ciertos rasgos que nos van a permitir identificar que esa puerta, aunque esté cerrada, en algún momento el Señor la va a abrir para nosotros, y que ese desierto por el cual estamos atravesando es solo un proceso para formación de carácter. Por el otro lado, va a haber situaciones que más allá que el sentido común requieran de discernimiento espiritual para saber cuándo es el momento de dejar de insistir. Y entonces, darnos cuenta que muchas veces, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos muestre, una puerta cerrada puede convertirse en una oportunidad futura para nuestra vida. Pero si carecemos de discernimiento y sentido común, una puerta cerrada también puede ser para nosotros simplemente una expresión de nuestra terquedad. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos de estas enseñanzas a distinguir si una puerta está cerrada, qué características en torno a ella me dicen que debo de persistir, que debo de esperar, que debo de trabajar en ello, y qué características me deberían gritar basta ya de insistir. Esto es algo muy importante. Y no basta simplemente con tener sentido común. En muchas ocasiones vamos a necesitar de algo más que simple sentido común. Así que por favor, ahí en Números capítulo 22 vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Y vamos a leer a partir del verso 9. Vamos a leer hasta el verso 35 y vamos a ir ocupándonos de los versos. Dice la palabra del Señor así: Dios se le apareció a Balaam y le dijo:
¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Esa es una situación muy interesante, porque en el contexto, si usted presta atención, Balac manda llamar a Balán para que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Obviamente, Balac le ofrece dinero. En el primer encuentro que tiene Balán con Dios, Dios le dice, no vas. Y Balac, no contento con la respuesta, le envía un segundo destacamento de personas con más dinero. Veamos lo que dice la escritura. Dios se le apareció a Balán y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Cuando Dios te hace una pregunta, cuando Dios te hace una pregunta, no es porque desconozca la respuesta, es porque quiere descubrir el nivel de sinceridad y honestidad que estás dispuesto a tener con Él. Muchas veces Dios nos hace preguntas cuya respuesta indudablemente conoce, porque sabe que de acuerdo a nuestra respuesta, el indicador de nuestro nivel de confianza se manifestará. Así que Dios le hace una pregunta a Balán y le dice, ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Balán le respondió, son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme, un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balán, no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. ¿Qué tiene Balán delante de sus ojos? Un no de parte de Dios, una puerta cerrada. ¿Y sabe? La pregunta de Dios a Balán, ¿quiénes son los que están contigo?, va más allá de una simple respuesta en la cual Dios pareciera que lo que busca es información. Dios no está buscando información. Dios quiere pesar el corazón de Balán. Y dice la escritura, no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas porque son un pueblo bendito. Verso 13. Al otro día Balán se levantó y les dijo a los gobernadores enviados por Balac, regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Yo de mil gustos iría, pero el Señor no quiere. ¿Se da cuenta? Yo lo haría, pero Dios no quiere. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos esa actitud en la cual nuestro corazón está dividido y no compartimos el corazón de Dios? Nosotros obedecemos a Dios, pero no nos sujetamos a Dios. Porque hay una gran diferencia entre la obediencia y la sujeción. La obediencia es un acto externo, mientras que la sujeción es una situación del corazón. La sujeción tiene que ver con aceptar la voluntad de un tercero por encima de tu voluntad de forma pacífica en tu corazón. Y por allí hay muchos creyentes que son obedientes a Dios, pero no son sujetos a Dios, porque se reprimen, y es lo que está sucediendo con Balán. Él se está reprimiendo lo que en realidad desea hacer por obedecer al Señor, pero en su corazón no está sujeto al Señor. Y esto es algo muy interesante. Dice la palabra del Señor, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Verso 14. Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balac y le dijeron, Balán no quiere venir con nosotros. Balac entonces envió a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y le dijeron a Balán, esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor. No permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Balán, amados hermanos, está de alguna manera reprimiendo sus impulsos.
pero no está sujeto a la voluntad de Dios. Está obedeciendo de forma parcial en cuanto a la acción, pero su corazón está en otro lugar. Sabes, cuando tú solamente te mueves en un nivel de compromiso, de obediencia, pero careces de sujeción, tarde que temprano la tentación te llegará al precio. Y eso es algo muy fuerte, porque está sucediendo con Balán. Balán les dice, no voy a ir con ustedes porque Dios no quiere que vaya. Y entonces Balac no se queda de brazos cruzados. Balac le dice a otro grupo más selecto de personas que vayan a ver a Balán y le ofrezcan más dinero. Y entonces este grupo viene con una tentación más fuerte y dice, recuerden, Balán ya tenía una respuesta de parte de Dios. No irás con ellos. ¿Está de acuerdo? Dice la palabra del Señor. Verso 17. Porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balán les respondió, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Se escucha muy espiritual, se escucha muy piadoso. Verso 19. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Ustedes pueden quedarse aquí esta noche mientras yo sigo insistiendo con Dios a ver si lo logro convencer y Dios cambia de parecer. ¿Cuántos de nosotros estamos insistiendo sobre aquellas situaciones que Dios te ha dicho, déjalas? Muchos de nosotros, de alguna manera, estamos experimentando frustración, inestabilidad, enojos, corajes, tristezas, desilusiones. ¿Por qué? Porque no hemos atendido al consejo de Dios. Continuamos caminando simplemente en razón de lo que nuestro propio criterio o sentido común nos dictan, pero estamos careciendo de discernimiento para saber cuándo es necesario desistir. En este caso, la historia de Balán me llama mucho la atención porque Dios ya le había dicho a Balán, no quiero que vayas. Y Balán continúa insistiendo sobre un asunto que Dios ya le dio respuesta. Dice la palabra del Señor así. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Verso 20. Aquella noche Dios se le apareció a Balán y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. ¿Sabe? Cuando insistimos sobre una necedad, pareciera que Dios cede, pero solamente está probando tu corazón. Dios ya te dio una respuesta. Dios ya te dijo aquello que debes de realizar. Y esto se aplica en ambos sentidos, porque a veces Dios nos dice, debes de persistir, y lo que hacemos es renunciar. Y en ocasiones Dios nos dice, renuncia, pero ahí estamos dándonos de topes contra la pared. ¿Se da cuenta? Muchas veces tenemos una puerta cerrada delante de nuestros ojos y, como dijera la canción, con 3 candados, pero no tenemos la capacidad de poder discernir si esa puerta cerrada y con 3 candados es para mí una oportunidad para desarrollar carácter y en su tiempo disfrutar de lo que está detrás de esa puerta, o es para mí una sentencia definitiva de que debo dejar de insistir sobre un asunto. Lo bueno es que eso lo vamos a aprender en estas 2 sesiones. Pero vamos a continuar escuchando lo que la palabra de Dios dice. Aquella noche Dios se le apareció a Balán y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Dios está probando el corazón de Balán y quiere saber hasta qué punto Balán se va a mover sin sujetarse al corazón de Dios. Balán está obedeciendo en lo externo,
reprimido en lo interno, pero aparentemente muy obediente en lo externo. Dice la Escritura, verso 21, Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Eso es algo muy interesante porque a Balán le está sucediendo lo mismo que le pasó a Moisés. Dios se aparece a Moisés en el desierto y le dice, te he nombrado para que seas tú el líder de mi pueblo, para que vayas y libertes a Israel. Moisés dice, oh Dios, yo no puedo. Dios le da muestras de que sí puede, de que él estará con él. Finalmente Moisés accede, toma la vara y versos después Dios le sale al encuentro buscándolo matar. Y es allí donde Séfora circuncida a su hijo. Y entonces, al darse cuenta que ha cumplido el pacto, el ángel del Señor se aparta de Moisés. Y de esta manera, Séfora evita que el ángel del Señor arremeta contra Moisés. Sucede algo muy semejante, y es que a veces pareciera que Dios nos da luz verde sobre aquello en lo cual nos hemos encaprichado. Y te dice, está bien, haz lo que tú quieras, yo te bendeciré. Pero Dios simplemente está observando hasta dónde llega tu corazón endurecido, tu orgullo y vanidad. Y eso es algo bien interesante porque muchas veces Dios ya te ha dicho que esa puerta está cerrada para ti y continúas aferrado a la posibilidad de que en algún momento Dios intervenga y te lo conceda. Y Dios pareciera de pronto que está guardando silencio y nosotros lo interpretamos como si fuera una luz verde. Y no es así. Dios le sale al encuentro para matarlo. Pero note lo que dice aquí la palabra de Dios. Verso 23. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. Balán va montado en su burrita y esa burrita ve a lo lejos al ángel del Señor con la espada desenvainada y para evitarlo toma un camino de terracería. Eso le molesta a Balán y comienza a golpearla. ¿Sabes? A veces cuando nosotros vamos a tener encontronazos con Dios, Dios permite que ciertas circunstancias se den en nuestra vida y llegan a ser de repente incómodas. Pero Dios las permite con una finalidad más grande. Eso no significa que los animales puedan ver el mundo espiritual, por favor. No vayamos a caer en ese extremo. Es que si la burra vio al ángel, eso significa que los animales ven el mundo espiritual. Los perros pueden ver a los demonios. No, por favor, yo conocí a una persona que en algún momento decía, ¿sabes qué? Si te pones las lagañas de los perros en tus ojos, puedes ver el mundo espiritual. Tuve un amigo que se puso las lagañas de los perros en los ojos y quedó loco. Pues yo razonaba y decía, claro, de tremenda infección. Ahora, imagínese usted, si la burra está viendo al ángel del Señor es porque Dios se lo permitió, pero no porque los animales tengan la capacidad de ver el mundo espiritual. O sea, hello, no nos azotemos. Eso es importante que lo entendamos. Dios está permitiendo que esto suceda para salvaguardar la integridad de Balán, que aun cuando está fuera de la voluntad de Dios, Dios le ama tanto que está permitiendo que circunstancias no cómodas lleguen a la vida de Balán para protegerlo. ¿Comprende? Esto es bien interesante. Continuamos leyendo. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos de piedra a ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse.
Cuando la burra vio al ángel del Señor, se acercó al suelo con Balán encima. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balán, vean un milagro, la burra le habla al burro. ¿Se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balán le respondió, te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balán, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balán. El Señor abrió los ojos de Balán, y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino, y empuñando la espada. Balán se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? A ver, ¿qué no Balán se está moviendo de acuerdo a lo que Dios dijo? Ve con ellos y solo hablarás lo que yo indique. No. Dios desde el principio le dijo a Balán, no vas. A veces esperamos la voz tronante de Dios que esperamos que nos diga, no, por ahí no. Y la realidad es que muchas veces Dios solamente te susurra y te dice, no, por ahí no. ¿Qué tan cerca estamos de su corazón como para poder identificar lo que Dios está hablando en nuestra vida? Dios ya le había dicho a Balán no. Pero Balán estaba con un corazón dividido. Quería obedecer a Dios en cuanto a las formas, pero no estaba sujeto su corazón a la voluntad de Dios. Y es ahí donde Dios quiere mostrarle a Balán que él lo quiere todo. No solo algo que externamente él pueda mostrar, sino que quiere también lo que nadie más puede ver. Y este es su corazón, su sujeción a la voluntad de Dios. Por eso es que el ángel del Señor le dice, te he salido al encuentro porque me he determinado no dejarte pasar, porque tus caminos son malos. Te mostré una puerta cerrada y continúas insistiendo sobre algo que te dije que no. Vea, dice la palabra del Señor, porque tus caminos son malos. Verso 33. Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, lea conmigo, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. ¿Cuántas veces nos enojamos con Dios porque nos despidieron del trabajo? ¿Cuántas veces nos enojamos por Dios porque se nos descompuso el auto? ¿Cuántas veces nos enojamos con Dios porque las cosas no salieron como nosotros esperábamos? Y sabe una cosa, muchas veces Dios está permitiendo esas circunstancias para que, como con la burra, te separen un poco de tu frenético andar, de la locura que ya está permanentemente en tu mente y en tu corazón. Dios está permitiendo que situaciones difíciles lleguen a ti para de alguna manera jalarte y decirte, hey, ya te dije que no es por ahí. Y eso lo hace el Señor porque te ama. No le importaras, pues estréllate, total. Es tu vida, pero te ama tanto que envió a su Hijo por nosotros. Así que cuando atravieses por dificultades, en lugar de quejarte, en lugar de enojarte, en lugar de maldecir, dale gracias a Dios, porque tú no sabes si ese camino de terracería por el cual estás atravesando tiene un propósito de Dios para detener tu frenético andar, las locuras de tu corazón.
Dice la palabra del Señor: cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú ya estarías muerto y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor: he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Ay, ay, sí, ya vas, Balaam. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balaam se fue con los jefes que Balac había enviado. Interesante. Dios va a tomar esa mala circunstancia, esa mala decisión de Balaam para glorificarse. Pero el propósito de Dios inicial era que Balaam no tuviera que atravesar por eso. Muchas veces nosotros estamos atravesando por situaciones que se tornan dolorosas para nuestro corazón, para nuestra vida, por tercos. Dios ya nos dijo, Dios ya nos habló, Dios ya nos mostró, pero nosotros continuamos argumentando. En lo externo aparentamos obediencia, pero en lo interno hay una guerra que no tiene tregua y que aparentemente nos está venciendo. Es ahí donde nosotros necesitamos hoy darnos cuenta y aprender a descubrir, identificar, discernir y distinguir cuando una puerta cerrada es señal de esperanza y de un proceso en mi vida, que al concluir ese proceso en mi vida podré disfrutar de aquello que está detrás de esa puerta cerrada y hasta con 3 candados. Y cuando al ver una puerta cerrada delante de mis ojos, indica que yo debo de desistir, que yo debo de dejarlo ya así. ¿Sabes? Urge entre el pueblo de Dios que se levante una generación de hombres y mujeres cuyo deseo por hacer la voluntad de Dios sea más fuerte que el llevar a cabo sus propios deseos. Hablo de una generación que no se venda a ningún costo y cuyo corazón lo mantenga bajo el señorío de Cristo. Lamentablemente, la obediencia de Balaam no le dio lo suficiente como para mantenerlo en sujeción, porque cuando la tentación vino de una forma más fuerte, él simplemente se dejó arrastrar, tratando de negociar con Dios para hacer lo que finalmente él quería. Y necesitamos madurar para darnos cuenta y descubrir que necesitamos ser guiados por Dios y no por nuestros propios sentimientos o deseos. Considere lo siguiente: una forma sencilla para evitar cometer errores que pudieran deberse a nuestros impulsos o simples deseos es, cheque, si en tu travesía tienes dudas sobre lo que se presenta delante de tus ojos, recurre a la palabra de Dios. Muchos de nosotros no estamos recurriendo a la palabra de Dios. El problema de muchos creyentes es como el de Balaam. Es que no nos basta con lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y amados hermanos, necesitamos de verdad un cambio de actitud en cuanto a esto. Si a ti no te es suficiente la palabra de Dios, pregunto, ¿qué es entonces lo que podría saciarte? Porque muchas veces estamos de alguna manera diciendo, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, es que yo quiero caminar dentro de la voluntad de Dios, pero lo vamos a hacer mientras que Dios nos diga a nosotros en todo lo que queremos, sí. Pero ¿qué pasa cuando de repente Dios nos dice no y nos presenta una puerta cerrada y con 3 candados? ¿Vamos a sujetarnos a la voluntad de Dios o vamos a reprimirnos y estar molestos con Él? ¿Cuándo sé que mi sujeción es genuina? Cuando tengo paz en no hacer lo que yo quiero y hacer lo que Dios quiere. Ahí tu sujeción
es genuina, es verdadera. Pero si tú simplemente estás haciendo lo que Dios quiere, pero no tienes paz, tu obediencia es lo que te está llevando a actuar, pero tu sujeción es nula. Y obediencia sin sujeción es mera disciplina y frustración. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te estás reprimiendo. Y lo que Dios desea es que nosotros aprendamos a movernos en acuerdo con Él. Recuerden, necesitamos caminar en acuerdo con Dios y volver a la palabra de Dios. Tú necesitas estar en sintonía con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto de la situación que estás viviendo? ¿Qué es lo que te convence el Espíritu Santo respecto de la situación que estás experimentando? El problema de Balaam, amados hermanos, fue que él ya tenía una palabra y un argumento de parte de Dios. Y es bien interesante esto porque Dios ya le había dicho a Balaam, número 1, no irás. Y número 2, el pueblo que quieren maldecir es un pueblo que yo he bendecido. La puerta para Balaam en esta ocasión estaba cerrada, pero él en su corazón no lo aceptaba así. ¿Y cuántas veces nosotros no estamos aceptando en nuestro corazón que aquello tras lo cual hemos estado yendo ya no tiene futuro para nuestra vida? ¿Y cuántas veces hemos renunciado a algo que a los ojos de Dios tiene futuro en nuestra vida? Pero es que ¿cómo sé la diferencia si ambas son puertas cerradas? Pon atención. Lo que pretendo es ser ventaja a tu vida. Y lo que quiero es que aprendas a identificar aquellas características que marcarán cuando una puerta cerrada es sinónimo de que un proceso de Dios se está llevando a cabo en tu vida y que al término de dicho proceso podrás disfrutar de lo que está detrás de esa puerta, y cuando una puerta cerrada es todo un indicativo de que debes desistir. Balaam tiene un problema de conformidad con Dios. Él está inconforme. Y si nosotros ponemos atención al capítulo 22 de Números, nos daremos cuenta que Balac le ofreció dinero. Y la primera vez que éste se negó a ir porque Dios se lo impedía, lo pongo entre comillas, Balac le ofreció más dinero. Y entonces sus convicciones se sacudieron. Cuando tu obediencia y tu sujeción no están moviéndose de forma armónica en tu vida, es decir, obedeces en lo externo, pero en lo interno estás rebelándote a la voluntad de Dios, no hay realmente un acuerdo con Dios. Estamos como ese niño que su padre le decía, siéntate. Y ya ustedes pueden ver ahí al niño, su padre le decía, siéntate, no quiero. Siéntate, te digo, no quiero que te sientes. Y lo sentó. Entonces el niño dijo, pues aunque por fuera esté sentado, por dentro estoy de pie. ¿Y cuántos de ustedes están haciendo exactamente lo mismo? Estamos reprimiéndonos, pero no estamos sujetándonos. Aparentemente obedecemos, pero no estamos en acuerdo con Dios. Y ese fue el problema de Balaam. Por esta razón es que en la segunda ocasión, cuando le llevan más dinero, él dice, quédense en la casa mientras yo veo si el Señor tiene algo nuevo que decirme. Si Balaam hubiera estado en acuerdo con Dios, no le vuelve a preguntar. Pero él ya estaba inconforme con lo que Dios le había respondido. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y mire, chéquese ahí.
En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 19, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice la escritura de la siguiente forma. Chéquese nomás. Dice así: podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Me encanta esa expresión de podemos confiar completamente en la palabra de Dios. Tú puedes confiar completamente en aquello que Dios te ha hablado. En otras palabras, podría decir, solo la palabra de Dios tiene la capacidad de alumbrar nuestra vida en la oscuridad a fin de que podamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero entonces surge la pregunta: ¿nosotros estaremos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Tú estarás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Cuando esta posiblemente no te sea del todo agradable, cuando esta posiblemente no sea del todo cómoda. Hoy muchas personas corren tras sus propios deseos, como lo hizo Balán, y lamentablemente se regalan la idea de que es Dios quien los ha colocado en ese camino y quien les ha puesto esas metas a alcanzar. Debes de tener mucho cuidado con eso, porque no serías la primera ni la única persona que está corriendo tras sus propios deseos, creyendo que eso es algo que Dios le indicó. Sin embargo, necesitamos como hijos de Dios aprender a identificar cuando, aún con una puerta cerrada, yo debo de persistir, y cuando una puerta cerrada es un indicativo de que debo renunciar. ¿Recuerda usted la expresión del Señor Jesucristo cuando Él dijo que al que llama se le abre? ¿Por qué llamarías a una puerta que está abierta? Cuando Él expresó al que llama se le abre, refiere a que hay una puerta cerrada, pero que en nosotros existe no solamente el sentido común, sino también el discernimiento que nos da la capacidad para entender que debemos de insistir. En tal caso estaríamos neciando. De ahí la importancia que aprendamos a diferenciar cuando una puerta cerrada me es indicativo de que yo debo persistir y cuando una puerta cerrada me es un indicativo de que yo debo renunciar. ¿Comprende? Creo que mucho del éxito que nosotros logremos se deberá a que podamos aprender a identificar y a aceptar en nuestra mente y corazón que estamos lidiando con un capricho. ¿Cómo puedo yo comprender de una mejor manera el que no he estado dispuesto a renunciar a una puerta que está cerrada y cuyos indicios me indican que hace tiempo yo debería de haber dejado de insistir en algo que no tiene para mí futuro? La respuesta simple es: estás encaprichado. ¿Y cómo voy a tener éxito? Pues solamente en la medida en la que tú te determines a atreverte a soltar esa situación que estás persiguiendo. Ahora, interesante. ¿Cómo puedo yo identificar un capricho? ¿Sabe usted identificar un capricho? Al principio les mencioné que en esta ocasión íbamos a trabajar sobre el por qué insistimos en aquellas puertas que están cerradas y que a todas luces nos indican que deberíamos renunciar. Pero no basta con el sentido común, sino que también el discernimiento, es decir, la gracia de Dios en nosotros, la palabra de Dios, la dirección de Dios nos dice que ya deberíamos de dejarlo por la paz. ¿Pero por qué insistimos? ¿Por qué continuamos? A veces Dios emplea gente como a la burra para hablarle al burro y decirle: hey, es que no te has dado cuenta. O sea, Dios ya te mostró de muchas formas
que la situación no es de esa forma. Casi nos sucede como anda circulando en las redes, ¿verdad? Falta nada más que Dios haga hablar a tu perro o a tu perra y que te diga, ¡hey, ya! Ella nunca te amó. ¿Se da cuenta? A veces pareciera que es lo que estamos esperando, pero no va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios ya nos reveló su palabra. Y Él quiere que estés atento a esta enseñanza para que no cometas los mismos errores que cometió Balán. Ahora, ¿cómo puedo yo identificar un capricho? Ok, vamos para allá. Identificando un capricho. Déjeme hablarle básicamente de 5 características que descubrí en un capricho. Y la primera es que yo puedo saber que esto tras lo cual yo estoy corriendo y por lo cual me encuentro insistiendo en una puerta cerrada, obedece a un capricho porque mi necesidad obedece a un deseo. Simplemente deseo que las cosas salgan como yo quiero. Ahora bien, un deseo es aquello que quieres, pero que no necesitas de forma fundamental para vivir. Es decir, si lo consigues bien y si no lo tienes bien, pero lo quieres. Estás encaprichado, estás encaprichada, porque tu necesidad, tu aparente necesidad, obedece a un simple deseo. Lo quieres y punto. 2. ¿Cómo puedo identificar que lo que estoy persiguiendo obedece a un capricho? 2. Lo que persigo está relacionado con probarme que puedo. ¿Por qué lo quieres? Porque me quiero probar a mí mismo que lo voy a lograr. Entonces, no es simplemente una cuestión de crecimiento, no es una cuestión de desarrollo, no es una cuestión de estabilidad. Es simplemente porque quieres probarte que puedes. Ah, mira. ¿Te das cuenta por qué hay puertas que, aunque estemos insistiendo, nunca se van a abrir? Y podemos estar dándole todo el matiz de espiritualidad que querramos, pero no se van a abrir. ¿Por qué razón? Pues por el simple motivo de que ya está cerrada y con 3 candados. 3. ¿Por qué estoy insistiendo sobre algo que Dios ya me dijo que no? Porque el egoísmo o los celos de que alguien más tenga lo que yo quiero es lo que me hace aferrarme a aquello que persigo. Cuestión de orgullo. Es como aquellas relaciones tóxicas en las cuales ya terminaron como 500,000 veces y continúan queriendo volverlo a intentar simplemente para que alguien no ocupe ese lugar. Y vamos, eso se torna enfermizo, porque ni siquiera regresan en un buen plan. Regresan para reprocharse lo que no pueden superar de décadas atrás y vuelven a tronar, pero vuelven a regresar y se vuelven a buscar para volverse a reprochar los asuntos no resueltos. ¿Me explico? O sea, toda relación humana puede atravesar por altos y bajos, va a atravesar por ellos. Va a haber primaveras y también habrá otoños e inviernos. Pero el punto aquí es que tú puedes identificar una cuestión que se torna enfermiza porque simplemente obedece a un deseo, a un capricho, y en este sentido, el egoísmo o los celos de que alguien más tenga lo que yo quiero es lo que me hace aferrarlo a perseguirlo. Es una cuestión más como de orgullo. Ahora, sigamos hacia adelante. Siguiente punto. 4. La historia que me he contado, que me ha contado mi corazón, requiere de esa pieza, lo pongo entre comillas, específicamente para darle sentido al cuadro que deseo plasmar en mi vida. Esto
no es otra cosa sino vanidad disfrazada de necesidad. Una cosa es lo que Dios quiere para ti y otra cosa, a veces muy diferente, es la historia que tu corazón te contó y que te dijo que Dios quería para ti. Por eso necesitamos aprender a discernir. Por eso es importante desarrollar el sentido común y darnos cuenta que muchas veces vamos a estar corriendo tras un simple capricho, y aunque tú estés insistiendo tras de esa puerta que está cerrada, va a permanecer cerrada. Lo peor de todo es que te está consumiendo la vida. Cinco. ¿Por qué estamos insistiendo tras de algo que al tenerlo no tiene más mañana? Por capricho. No hay trascendencia después de haber alcanzado el objetivo. Parecemos como los niños. Yo quiero ese juguete, me muero por ese juguete, lo necesito, lo quiero, lo tiene. 2 horas más tarde, el juguete está tirado. Le faltan piezas. A veces estamos actuando de esa manera porque no sabemos aquilatar y no sabemos valorar. Y entonces las cosas se tornan complicadas en nuestra vida. Déjame decirte que como hijos de Dios tenemos que aprender a discernir para poder tomar las mejores decisiones. Mira, en Hechos capítulo 16, versos del 6 al 10 dice la palabra de Dios algo bien importante. Vamos allá. Hechos capítulo 16, versos del 6 en adelante. Pero antes de leer la escritura, leamos lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla, por favor. Y dice: como hijos de Dios es nuestra responsabilidad aprender a identificar y discernir sobre lo que debo buscar en una circunstancia que ante mis ojos es como una puerta cerrada, para entonces decidir si persevero o lo dejo como está. Hechos, capítulo 16, versos del 6 en adelante. Dice la escritura así: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús se lo impidió. Pablo fue llamado por Dios para predicar, y es lo que él quiere hacer con todo fervor. Su obediencia y su sujeción están completamente moviéndose de forma sistemática con el corazón de Dios. Y Dios ahora le impide a través de su Espíritu Santo hacer lo que le ordenó que hiciera. Yo no veo a Pablo insistiendo. Yo veo a un Pablo moviéndose en acuerdo. Por eso es tu responsabilidad identificar y aprender a discernir sobre lo que debo buscar en una circunstancia que ante mis ojos es como una puerta cerrada. Pablo está viendo una puerta cerrada, pero discierne y dice: esto es obra del Espíritu del Señor, me voy a esperar. Que Dios haga lo que Él tiene que hacer y yo sé que finalmente esa puerta se va a abrir. La Escritura nos marca versos más adelante que al descansar, al estar durmiendo, él tiene una visión y ve a un hombre macedonio que le dice: ven. Y él entiende cuál es la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a ser dóciles a la voz del Espíritu del Señor. También, escuche esto, también saber cuándo retirarte es una forma de ganar. Para trascender, escucha esto, para trascender no basta con insistir. Se requiere de inteligencia para saber cuándo desistir de correr tras un objetivo, para así poder continuar hacia adelante. A veces no podemos avanzar en nuestra vida porque continuamos atorados en un área de nuestra vida, en una situación que no le hemos podido decir basta, y ahí te vas a quedar por los siglos de los siglos.
La pregunta es si crees que eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Comprendes? Entonces, necesitamos, amados hermanos, aprender a discernir. Pablo ve una puerta cerrada y discierne que es el Señor el que la ha cerrado. Entonces no insiste, porque sabe que el propósito de Dios para él se va a manifestar de alguna otra manera. Y Dios lo dirige. Y muchas veces nosotros, en lugar de discernir si esto que estoy enfrentando procede de Dios o procede de las circunstancias, si procede de Dios, como para que yo desista. Si procede de las circunstancias, para que yo insista en aquello que deseo perseguir. Esto es importante y necesitamos considerarlo. Finalizo con lo siguiente, cerramos con esto. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. El Señor Jesucristo nos invita, iglesia, a que este día nosotros podamos aprender a discernir cuándo es Él quien ha cerrado una puerta y cuándo son las circunstancias las que mantienen una puerta cerrada. Si el Señor cerró una puerta, desiste, porque nada la podrá abrir. Pero si son las circunstancias las que cerraron esa puerta, entonces persiste, porque Dios la habrá de abrir. Ahora, interesante. La sesión siguiente vamos a identificar las características que rodean a una puerta cerrada que me indican que yo debería persistir. Hoy trabajamos sobre el aspecto del por qué insistimos en una puerta cerrada que Dios ya nos dijo que no. Y la razón principal y fundamental es porque estamos encaprichados. Nos hace falta visión para poder identificar cuáles son los matices que se dan en torno a ese capricho, pero al final de cuentas es una situación que por más que hagamos rabietas y pataleemos, no va a cambiar. Y lo que Dios quiere es que tú tengas paz. Amén. Así que comencemos a reflexionar sobre nuestra vida, sobre aquello en lo cual nos estamos involucrando, aquello que estamos llevando a cabo, y necesitamos pedirle al Señor, ayúdame a discernir. No basta con mi sentido común, no es suficiente lo que yo pueda sentir. Señor, ayúdame a discernir. Amén. Vamos a orar y vamos a poner esta palabra en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, rogándote, Señor, que la palabra que ha sido comunicada para cada uno de nosotros en esta tarde sea una palabra que produzca en nuestro corazón el querer como el hacer. Señor, nuestro corazón es en tus manos, comparable al corazón del Rey, comparable al cauce de un río. Tú nos puedes dar la dirección que quieres. Ayúdanos, Señor, y permítenos ver como tú ves. Si alguno de nosotros se encontrara encaprichado en alguna situación en su vida, yo te ruego, Dios, que abras nuestros ojos y que nos permitas ver que la raíz de ese capricho es nuestro orgullo. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras carencias y ayúdanos a levantarnos como hombres y mujeres, como una generación que no se vende, como una generación que obedece y se sujeta a aquello que tu Espíritu pueda hablarnos, tanto con una voz tronante como con un silbo apacible. Danos esa sensibilidad para permanecer siendo tuyos y solamente tuyos por el resto de nuestra vida. En el nombre de Jesús
pongo a cada uno de tus hijos en tus manos y te doy gracias. Amén. Amén.